Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Mientras la oposición venezolana se suma en el debate existencial de si votar o no votar, unos 6 millones de venezolanos siguen forzados a buscar asilo fuera de su país. De ellos, aproximadamente unos 15.000 conforman la llamada diáspora venezolana en Costa Rica, país que ha reconocido el gobierno interino de Juan Guaidó y es considerado la cuna de la Defensoría de los Derechos Humanos en las Américas. Sin embargo, según el coordinador de la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio de Abogados de Costa Rica, el país está actualmente incumpliendo sus obligaciones en materia migratoria. El abogado Eduardo Flores asegura que pedirá una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para evitar la inminente expulsión de decenas de venezolanos en territorio costarricense. Y lo tenemos, ustedes lo ven, lo tenemos en entrevista en directo desde San José. Abogado Flores, bienvenido. Muy buenos saludos. Gracias, Jenny, por la oportunidad, por darme estos espacios para llegar a la comunidad internacional a través de este canal que es visto en todo el mundo. Abogado Flores, usted acaba de solicitar al presidente Carlos Alvarado que aplique el estado de excepción para poner fin al caos migratorio que golpea a Costa Rica, dice usted, y especialmente a los venezolanos en situación irregular. Según su opinión, abogado Flores, ¿por qué el presidente Alvarado debería recurrir a esa medida extraordinaria? Tenemos un caos migratorio en Costa Rica que no es una mentira para nadie, no solo de venezolanos, cubanos y muchas otras situaciones. Me aboco directamente representando a la diáspora venezolana ante la situación de que ellos han llegado aquí a Costa Rica forzosamente. Cuando llamamos a un estado de excepción, ponemos orden dentro del país y la Ley General de Migración y Extranjería lo establece, que lo puede realizar el Poder Ejecutivo a través de un decreto del Consejo de Gobierno y el Presidente de la República, al cual ya le envié una nota y tengo el recibido de la Casa Presidencial, de la cual estoy esperando reunirme con el presidente, porque la última respuesta que tuve fue que me remitieron a la Cancillería de Costa Rica, cuando a mi juicio como abogado la Cancillería no tiene nada que ver. ¿Por qué usted no tiene, digamos, confianza en aquella ayuda que puede prestar la Cancillería costarricense para resolver este asunto, este pedido concreto de parte de sus mandantes? No, la confianza la tengo, y como abogado, sabiendo que Costa Rica es un Estado de Derecho, lo que me llama poderosamente la atención es que el presidente me remite a la Cancillería, cuando la Cancillería se dedica a la diplomacia, a los asuntos con otros países, cuando esto es un problema netamente interno y la facultad la tiene el presidente de la República para convocar un consejo de gobierno, emitir el decreto para un estado de excepción conocido como una regularización migratoria, existiendo un requisito sine qua non que es verificar el grado de delincuencia de esas personas que vienen a optar por este régimen de excepción. Y en el caso de los venezolanos, según las estadísticas del Ministerio de Justicia, hay muy pocos, pero mínimo, los que se encuentran cumpliendo condena o procesados o imputados, siendo esto una necesidad, lo repito nuevamente, para poner orden dentro del Estado costarricense migratoriamente. Usted ha acusado también a la autoridad migratoria costarricense, en la prensa costarricense, de discriminación. Denunció en la prensa que el Departamento de Migraciones concedió el refugio express a decenas de cubanos, tengo aquí la nota de prensa, pero a ningún venezolano. Y yo le quiero preguntar qué le dijeron en la Dirección de Migración y Extranjería sobre este asunto. Bueno, esto fue una situación que a raíz de la pandemia del COVID-19, los cubanos llegaron a la frontera con Nicaragua y le exigieron de una manera muy coercitiva a la Dirección General de Migración y Extranjería, Departamento de Refugio, que ellos querían protección. Fue una situación de refugios dada de manera express, 30 de los cuales tengo documentos en mi mano, como se los hice llegar a diferentes medios de comunicación. ¿Qué pasa? Que no está la equidad ni la proporcionalidad, porque la mayoría de los venezolanos que salen por una situación de una migración forzosa, lo cual constituye un delito en contra del Estado venezolano, no salieron de Venezuela porque querían irse a buscar una protección internacional por razones humanitarias, los cuales Costa Rica hace caso omiso totalmente. Abogado Flores, entendemos que hay un descontento en la vía política, pero en la vía de justicia judicial ha habido sí avances. Reconozcamos, por ejemplo, lo que hemos conocido de la Corte Constitucional costarricense. ¿Cómo ha resuelto la Corte ante algunos pedidos de asilo rechazados por la Autoridad, por cierto, migratoria de Costa Rica? Jenny, para comentártelo muy rápido, la persona llega, solicita, transcurren 3 años, le niegan el refugio, interpone un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, la revocatoria la revisa Migración
que obviamente va a mantener el mismo criterio, se eleva al Tribunal Administrativo Migratorio que revisa la apelación, mantiene el mismo criterio, pero han habido muchos votos salvados de algunos de los jueces donde han invocado que el acuerdo de Cartagena se debe tomar en cuenta porque ha sido ratificado por la jurisprudencia del contencioso administrativo de Costa Rica. Ante esa situación, ellos lo recomiendan, pero no se aplica como tal. Hay muchos, pero mucho rechazo, teniendo en cuenta que Costa Rica ha reconocido un gobierno interino de Venezuela, el cual está por razones humanitarias y por una razón que todos conocemos, que no existe una democracia plena. Se lo preguntaba por el tema de la vía judicial, porque hemos conocido recursos de amparo contra la Dirección General de Migración y Extranjería, abogado. Algunas personas que se le han negado han interpuesto recursos de amparo, tocando la parte de la vulneración del administrado como solicitante y se han pronunciado. Puedo emitir dos recursos de amparo, el 9685 del año 2000 y el 4679 del año 2005, donde la Sala Constitucional de Costa Rica, creada en 1989, ha venido a manifestar que tiene que aplicarse y que es vinculante el acuerdo de Cartagena para valorar la parte humanitaria de estos solicitantes. Toda esta jurisprudencia de la Sala Constitucional obviamente es vinculante, pero el Estado hace caso omiso porque ya se realizó un proceso el cual ha sido rechazado totalmente. Y estas personas están a la deriva, en un limbo migratorio actualmente. Esta historia tiene otra cara, usted lo mencionaba, otra instancia. ¿Ha hablado usted de este asunto con los representantes diplomáticos de Juan Guaidó en San José? Mire, la embajadora aquí, María Faría, a quien conozco, ellos tienen conocimiento pleno de esta situación. Y cuando a ella la nombraron embajadora, fui uno de los primeros formando parte de la diáspora venezolana aquí como venezolano costarricense, que le manifesté que lo primero que se debía haber hecho era buscar una solución a todos los venezolanos que se encuentran en limbo migratorio. No soy autoridad, no pertenezco a ese gobierno, hizo caso omiso, lo hice para contribuir y es ahí la razón por la que he tomado esta bandera y esta lucha, porque tengo una obligación moral con la diáspora costarricense por más de 20 años que llevo viviendo aquí en Costa Rica para buscarle solución a esta realidad palpable que no solo se vive en Costa Rica, se vive en muchos países de Latinoamérica, de manera tal que tienen el conocimiento pero no se han abocado a hacer absolutamente nada. Lo que aplaudo, que sí lo han hecho, es que lograron el reconocimiento de los pasaportes venezolanos vencidos solo para trámites migratorios. Eso es lo que yo le aplaudo a esa misión diplomática del presidente encargado Guaidó. Abogado Flores, ¿cuál es la situación más urgente ahora mismo? En su última denuncia pública usted ha dicho que al menos 50 venezolanos cuyas peticiones fueron rechazadas serán deportados en un plazo inminente y usted anunció además va a recurrir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no es así? Lo más importante ahorita son todas aquellas personas que han sido rechazadas por el Tribunal Administrativo Migratorio, donde alguna de las resoluciones los invita a abandonar el país, otras resoluciones les recomiendan que deben buscar la mejor forma migratoria para entrar, categoría situación que no va a suceder porque la persona viene huyendo, no tiene vínculo, no tiene un trabajo, un estatus laboral en Costa Rica, por lo cual no puede optar por otra condición migratoria. Ante esa situación, estoy solicitando con 50 casos documentados, los cuales tengo en mano, una medida cautelar atípica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington, que es por donde se va a canalizar una protección temporal. Esto nunca se ha visto aquí en Costa Rica, ni se ha visto ante esta situación, para evitar una eminente deportación de estas personas que se encuentran ilegal en Costa Rica, en el limbo migratorio, y ante cualquier retén policial, si son detenidas, serán enviadas directamente al centro de detención de migración para posteriormente elevarle una deportación. ¿Por qué voy a invocar esta medida? Porque estas personas no pueden volver ni quieren volver a Venezuela, porque una de las razones cuando se les solicita la protección internacional, que ya la perdieron con la última resolución, es proteger el bien tutelado vida. Entonces, eso lo vamos a buscar temporalmente, no es una demanda ante el Estado costarricense, es una medida cautelar atípica, la cual tiene que ser valorada con lupa, donde se envía la resolución de la denegatoria de cada quien para buscar esa protección, mientras el gobierno
de Costa Rica, representado por el presidente Carlos Alvarado, se pone la mano en el corazón y lo hace por humanidad, y buscamos esta regularización migratoria con el estado de excepción para que todas esas personas entren ahí. Para culminar muy brevemente este punto, muchas de estas personas tienen arraigo porque sus hijos, siendo venezolanos, estudian aquí en Costa Rica, y moverlos de un lado a otro no se puede dar tan rápido en este momento, y menos en las condiciones humanitarias que está Venezuela. Y se lo pregunto también porque este es un tema siempre controversial, hay un tema político y un tema también cuánto más puede hacer un presidente con el tema migratorio. Sabemos que es altamente controversial. Si no veamos incluso el ejemplo aquí de Alemania o de Europa, lo que pasa con los inmigrantes de Lesbos, por ejemplo, ¿es algo que pueda realmente resolver un presidente? Por experiencia, Costa Rica ya lo ha hecho en gobiernos anteriores, y como lo manifesté hace un rato, en la última administración de la única mujer, doña Laura Chinchilla Miranda, que fue presidenta de Costa Rica, hizo una regularización migratoria. Él tiene el poder y lo puede hacer, y esto abriría no solo para que entraran los venezolanos, sino todos aquellos extranjeros que se encuentran en una situación irregular migratoria dentro de Costa Rica, entren y se pongan al día. ¿Por qué? Porque van a contribuir a la seguridad social, van a contribuir a los impuestos, van a traer inversión, y va a existir un orden migratorio dentro del Estado costarricense. Y lo más importante, la migración debe ser controlada porque es un problema de seguridad de Estado, y Costa Rica se ha caracterizado como la cuna de los derechos humanos, y esto no sería la primera vez que se hace. Lo que tenemos que invocar, y lo que hago el llamado a través de este medio internacional DW, es que la voluntad exista, por favor, para que se regularice y se ponga orden. Ya después de que esta regularización exista, de ahí en adelante, pongan todos los métodos y todas las normas que existan, y ya no lo hagan más, pero en este momento se necesita, no es un capricho mío, es una necesidad inminente. Abogado, ¿cuál es la situación de los solicitantes de asilo venezolanos en territorio costarricense? Hablemos de las personas sin casa, hablemos incluso de los niños, aquellos que no tienen papeles. Bueno, Jenny, mira, los solicitantes de refugio aquí en Costa Rica son núcleos núcleos de familias enteras, las cuales llegaron a Costa Rica hace 5 o 7 años, y sus hijos tenían 8, 10 años, 12 años, eran personas menores de edad que ingresaron con una esperanza, ingresaron para cambiar a su vida, ingresaron huyendo de una persecución, de un caos, de una crisis humanitaria, política, lo que todo el mundo conoce. Pero esas falsas esperanzas se le han acabado al tener la negatoria. ¿Qué pasa y qué sucede? No tienen una casa, no tienen un trabajo estable, porque al habérsele negado el refugio, el carné de trabajo que le había otorgado la sección de refugios de la Dirección General de Migración y Extranjería automáticamente ya no sirve, o el día de su vencimiento no se lo van a renovar más. Están pasando pero muchas necesidades, donde en una casa están viviendo 15, 20 personas, 4 o 5 familias, y comparten gastos. ¿Qué lleva esto? Y esto es muy importante, que lo tiene que saber el presidente de Costa Rica. Lleva al comercio informal, lleva a la informalidad de la economía de un país, porque al una persona no tener documentos y no estar migratoriamente acta, lleva a que las cosas se hagan en contra de la norma, lleva al comercio desleal, lleva a la competencia desleal, y esto es lo que queremos evitar. Al regularizarse todo el mundo, se hacen las cosas correctamente. Pero hay un gran sufrimiento, y ya te voy a comentar, sobre todo en las personas menores de edad, las cuales están estudiando, porque el Estado costarricense, a través de la Carta Magna, establece la educación gratuita, y ahí no hay discriminación, porque todas las nacionalidades son bienvenidas a estudiar. Es algo muy grande que tiene nuestra Constitución, pero hay un sufrimiento muy grande que va más allá. Abogado, muy breve, al finalizar, ¿qué dicen organizaciones como el ACNUR y la UNICEF al respecto? El Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, es una pieza muy fundamental en este proceso, quien ayuda a migración en cuanto al proceso de solicitud de refugio. Trabajan mancomunadamente, entrevistan a las personas, valoran cada caso y lo estudian detalladamente, pero sabemos que no todas las personas califican, entonces muchas personas se van angustiadas, pierden la esperanza, y debemos recordar que el Alto Comisionado para los Refugiados no tiene ninguna decisión, o sea, simplemente son recomendaciones que no son vinculantes, porque la última decisión la tiene el Estado costarricense a través de la Dirección General de Migración y Extranjería y el Departamento de Refugio. Respecto a UNICEF,
que es que vela por la niñez a nivel mundial. Desconozco qué cartas ha tomado en el asunto, lo desconozco, no tengo conocimiento de qué están haciendo, pero ACNUR sí está colaborando con Migración directamente. Abogado Eduardo Flores Buitrago, muchas gracias por esta entrevista con Deutsche Welle. Muchas gracias a usted por el espacio y de verdad agradecido. Gracias.